Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Aquí donde la pasión se mezcla con la intriga, donde las estrellas brillan y los secretos se susurran. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un plato fuerte, un manjar exquisito que hará vibrar sus sentidos y acelerar sus pulsaciones. Tenemos una noticia que no solo sacude los cimientos del fandom, sino que amenaza con derrumbarlos por completo. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar es una auténtica bomba que va a explotar en sus pantallas. Así que cojan sus palomitas, acomódense en sus asientos y prepárense para el despegue. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso universo de Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que, con solo una mirada y una sonrisa, nos robó el corazón en la inolvidable Erkencikus. Esa pareja que, a pesar de los rumores persistentes, las separaciones dolorosas y los caminos que parecían divergir inexorablemente, parece que podría estar tramando algo grande, monumental, épico. Si ustedes, al igual que yo, son fanáticos empedernidos de las series turcas, si se emocionaron hasta las lágrimas con la historia de amor entre Sanem y Can, si han seguido de cerca, con lupa y devoción, la trayectoria profesional de estos dos talentosos actores, entonces, mis queridos amigos, este vídeo es un regalo para ustedes. Y si por el contrario son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita. ¿Por qué? Porque aquí en este espacio nos dedicamos a mantenerlos al día, informados y entretenidos con todo lo que acontece en el fascinante y vertiginoso universo de las telenovelas turcas. Estamos aquí para servirles, para iluminar su día y para satisfacer su sed de noticias jugosas y exclusivas. Bueno, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano, como diría mi abuela. La pregunta que todos, absolutamente todos, nos estamos haciendo, la cuestión que nos quita el sueño y nos carcome la curiosidad, es ¿qué demonios está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman? Después del éxito arrollador de Erkencikus, un fenómeno que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo, y de una relación que mantuvo a los fans en vilo, al borde del asiento, alimentando esperanzas y sueños de un final feliz, todo parecía indicar que sus caminos se habían separado de forma definitiva. Cada uno, con admirable determinación, siguió su propio rumbo cosechando éxitos por separado y, aparentemente, dejando atrás, en el polvo del camino, el romance apasionado que surgió entre bambalinas en el set de grabación. Demet se casó sellando su amor con un nuevo hombre, Can se enfocó con voracidad en su carrera internacional, conquistando nuevos mercados y expandiendo su imperio actoral. Parecía, en definitiva, el fin de una era, el cierre de un capítulo dorado en la historia de las telenovelas turcas. Pero como en las mejores telenovelas, donde el drama y la emoción están a la orden del día, siempre, inexorablemente, hay un giro inesperado, una sorpresa mayúscula que nos deja boquiabiertos, sin aliento y con la mandíbula desencajada. Y eso, mis amigos, es precisamente lo que tenemos hoy, un giro argumental digno de los mejores guionistas turcos. Fuentes cercanas a ambos actores, personas de confianza que han jurado guardar el secreto, y algunas pistas sutiles, aunque reveladoras, que hemos encontrado navegando en las profundidades de las redes sociales sugieren, insinúan, dejan entrever que Demet y Can podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, han leído bien. No se froten los ojos, no se pellizquen la mejilla, no están soñando. Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo. Un proyecto que podría traerlos de vuelta a la pequeña pantalla y tal vez, solo tal vez, reavivar la llama de la pasión, el fuego sagrado que tanto nos encantó y que tanto añoramos. Antes de que empiecen a volar las especulaciones descontroladas, antes de que los rumores se multipliquen como conejos, quiero aclarar algo fundamental. No estamos hablando, al menos no que sepamos con certeza, de una reconciliación amorosa. Demet está felizmente casada y hasta donde tenemos entendido, su matrimonio sigue viento en popa, navegando en aguas tranquilas y soleadas. Sin embargo, como bien sabemos, en el volátil y sorprendente mundo del espectáculo, las cosas cambian a la velocidad de la luz, y nunca, jamás, se sabe lo que el futuro tiene reservado. Las vueltas que da la vida, ya saben. Lo que sí sabemos con cierta certeza y gracias a nuestras fuentes de confianza, es que Demet y Can han estado manteniendo conversaciones secretas en las últimas semanas. Se han reunido en lugares discretos, escondidos del ojo público, lejos de las cámaras indiscretas y los paparazzis hambrientos de exclusivas, lo que indica, sin lugar a dudas, que están planeando algo que quieren mantener en secreto, al menos por ahora. Una estrategia lógica y comprensible, teniendo en cuenta el revuelo mediático que generarían sus nombres juntos. ¿De qué se trata este misterioso proyecto?
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la imaginación se desborda y las teorías conspirativas florecen como las flores en primavera. Existen varias teorías circulando en el intrincado mundo del fandom, cada una más plausible y emocionante que la anterior. Algunos, los más optimistas y nostálgicos, creen fervientemente que podría tratarse de una nueva serie, una secuela tardía de la exitosa Erkencicus, que continúe la historia donde la dejamos, o una historia completamente original que los reuniría como protagonistas absolutos, enfrentando nuevos desafíos y viviendo nuevas aventuras amorosas. Otros, más ambiciosos y visionarios, sugieren que podría ser una película, un proyecto cinematográfico de gran envergadura que les permitiría explorar nuevos horizontes en sus carreras y demostrar su talento en la pantalla grande. Incluso se ha hablado, aunque con menos fuerza, de una posible colaboración en una campaña publicitaria. Recordemos que ambos actores son embajadores de importantes marcas internacionales, y no sería descabellado que alguna empresa audaz y visionaria los contratara para protagonizar un anuncio juntos, aprovechando la química innegable que tienen en pantalla y el magnetismo que irradian juntos. Una estrategia de marketing impecable que garantizaría el éxito de cualquier producto o servicio. Personalmente, si tuviera que apostar, creo que la opción más probable, la que tiene más sentido desde el punto de vista estratégico y comercial, es una nueva serie. Las series turcas están experimentando un auge sin precedentes a nivel mundial, conquistando audiencias en todos los continentes y generando ingresos millonarios. Reunir a Demet y Can en un nuevo proyecto televisivo sería un golpe maestro, una jugada brillante para cualquier productora que se atreviera a tomar las riendas. Imaginen, por un momento, la expectación que generaría este anuncio, la cantidad astronómica de espectadores que sintonizarían la serie cada semana, la ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Sería un éxito asegurado, un fenómeno global. Pero, ¿qué tipo de serie podría ser? ¿Qué género se adaptaría mejor a sus talentos y a las expectativas del público? Aquí es donde entra en juego nuestra imaginación, donde podemos dar rienda suelta a nuestros sueños y fantasías. Podría ser una comedia romántica ligera y divertida, siguiendo la línea de Erkencicus, pero con una historia más madura y compleja, abordando temas más profundos y relevantes para la sociedad actual. O por el contrario, podría ser un drama intenso y conmovedor, explorando temas más oscuros y desafiantes, que les permitiría mostrar su talento actoral en toda su magnitud, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. También podríamos soñar con una serie histórica, ambientada en la época otomana o en algún otro periodo relevante de la historia turca. Imaginen a Demet y Can vestidos con trajes de época, interpretando a personajes emblemáticos, protagonizando intrigas palaciegas y batallas épicas. Sería un espectáculo visualmente impresionante y narrativamente fascinante. Sea cual sea el proyecto, lo que está claro es que Demet y Can son perfectamente conscientes del impacto que tienen juntos en el público. Saben que su reunión, su reencuentro en la pantalla, generaría una expectación sin precedentes y que sería un evento mediático de primer orden, capaz de paralizar el mundo. Por eso están siendo tan cautelosos, tan meticulosos y manteniendo todo en secreto, protegiendo su proyecto como si fuera un tesoro invaluable. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no anunciar el proyecto a bombo y platillo, generando un alboroto mediático que los catapultaría a la cima del éxito? La respuesta es sencilla, aunque no por ello menos importante: quieren asegurarse de que todo esté perfecto antes de hacer el anuncio oficial. Quieren tener el guión terminado, pulido y perfeccionado hasta el último detalle, el equipo de producción seleccionado cuidadosamente, los contratos firmados y sellados, y todos los cabos atados antes de revelar sus cartas y enfrentarse a la vorágine mediática. Además, quieren evitar que los rumores malintencionados y las especulaciones infundadas desvirtúen la esencia del proyecto, contaminando la visión original. Quieren ser ellos quienes controlen la narrativa, quienes den la noticia en el momento oportuno, cuando estén listos para presentar al mundo su creación. Una estrategia inteligente y responsable que demuestra su profesionalismo y su respeto por el público. En resumen, mis queridos amigos, estamos ante una noticia bomba que podría cambiar el panorama de las series turcas. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores más populares, carismáticos y talentosos de Turquía, podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Un proyecto que podría traerlos de vuelta a la pequeña pantalla, donde brillan con luz propia, y reavivar la llama de la pasión, el fuego sagrado que tanto nos encantó y que tanto añoramos.
Si esta noticia se confirma, estaríamos ante uno de los eventos más esperados del año, un acontecimiento que marcará un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Una reunión que generaría una expectación sin precedentes y que, sin duda, sería un éxito arrollador, un fenómeno global que conquistaría corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica, un drama intenso, una serie histórica? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios y compartan sus teorías, sus sueños y sus especulaciones. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus ideas y escuchar sus voces. Y recuerden, mis queridos amigos, que esto es solo la punta del iceberg. Seguiremos investigando, profundizando en la historia y actualizándolos con toda la información que podamos obtener sobre este misterioso y fascinante proyecto. Así que manténganse atentos a nuestro canal, porque la historia está lejos de terminar. La aventura no ha hecho más que comenzar. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, informativo. Como siempre, les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Hoy hemos hablado sobre la posibilidad de un nuevo proyecto secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las diferentes teorías sobre de qué podría tratarse este proyecto, desde una nueva serie hasta una película, pasando por una campaña publicitaria. También hemos analizado la razón por la cual se está manteniendo en secreto y las posibles implicaciones que tendría este reencuentro en la industria de las telenovelas turcas. Les hemos animado a compartir sus opiniones, sus sueños y sus especulaciones en los comentarios, creando un espacio de diálogo y debate entre los fans. Si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido interesante y entretenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y si tienes alguna sugerencia, alguna petición o alguna idea para futuros vídeos, déjamela en los comentarios. Siempre estoy abierto a nuevas ideas y dispuesto a escuchar sus sugerencias. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, los enlaces están en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas nunca termina.